Raguito? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. ¿Tranqui? Todo bien, todo bien. ¿Y qué viene ese corte de pelo? ¿Viste? Vos sos como jugador de fútbol, vos te cortás toda la semana, cada 15 días. No, pero bueno, cuando siento que ya me tengo que empezar a peinar, voy a la peluquería. Bueno, el problema es cuando ya no te puedes peinar. Claro. No, Juancho, el problema es cuando no te puedes peinar. No tenemos pelo ya acá. Ese es el gran problema. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tenemos varias novedades. Sí, con vamos grandes a empezar. Artistas. A ver, se están cumpliendo 20 años de un disco muy interesante. ¿Cómo que es estamos eso? hablando de Honestidad Brutal. Para los millennials que nos pueden estar viendo del otro lado, contémosles que antes se hacían discos que eran una colección de canciones que tenían algún significado en común, y este disco encima era un disco doble que eran 37 canciones. En esta época donde todo es un tema, dos temas, es maravilloso. Donde ya eso. no se están sacando más discos. Después tenemos que hablar de eso, porque cuando la onda Spotify, la moda Spotify, es un tema. Sí. Es más, firman ellos contrato con Spotify, como pasa también con varias series, y es un tema. Vos decís, pero, ¿y qué más? ¿Qué más hay del otro lado? El lado B, el lado A, ¿viste cómo éramos nosotros? No, es un tema. Y los millennials no saben que antes hacían 12 temas para armar un compa. Digo, lo más moderno el compa. Igual lo curioso es que en los 40, 50 también eran simples. Vos comprabas un tema que tenía un tema de cada lado y listo. Ahora vos después empezaste a comprar discos. O sea, volvimos a lo anterior, es muy loco. Volvimos a la colección. Volvimos a los 40 o los 50, es cierto. No tiene sentido perseguirlo, simplemente entenderlo. Pero bueno, lo interesante de este disco Honestidad Brutal, que está cumpliendo 20 años, es que Calamaro venía de hacer Los Rodríguez, venía de hacer un discazo como fue Alta Sociedad, retomando su carrera solista, y de repente cuando hace este disco que le llevó 9 meses, en los cuales grabó 100 canciones. Calamaro es un tipo compulsivo en su creación, es un tipo que está grabado, o sea, tiene épocas. Ahora de vuelta está. Es verdad que a mí, el Graf, viste que lo hablamos un poco fuera de aire con vos. ¿Y es cierto esto, el disco que lo pudo haber matado? Sí, pero a ver, ese proceso creativo... Venía bastante delirado. Él tuvo toda una situación en la cual no quiero meterme demasiado porque nos metemos en el real del rock, algo que detesto, pero él había tenido una situación con Charly García, una discusión por un tema de celos con una pareja que tenía en ese momento Calamaro, y una cuestión con Charly ahí que nunca se aclaró del todo y en la que, te repito, no voy a entrar porque me falta información y no corresponde. ¿Pero qué lo afectó a él? Y claro, ese tema emocional lo generó en un estado donde empezó a probar, experimentar con todo tipo de drogas, sexo fuerte, sin protección. Se le voló la gorra, o sea, realmente fue como el momento más oscuro de su vida. Siempre estuvo medio predispuesto a eso. No, eso es un mito. No. A ver, Calamaro, yo te conté, no arrancó Calamaro, a Miguel Abuelo, toda esa banda. Bueno, en esa época Calamaro era un tipo... Comparado con Miguel Abuelo era más que sano, para que te hagas una idea. O sea, recordemos que era el tecladista, ¿no? De Abuelo de Nada, ¿no? Él fue tecladista de los Abuelos de Nada. ¿Con qué? Que tenía 19, 20 años. Arrancó muy jovencito. Antes había tocado en un grupo importantísimo, fue Raíces. Calamaro tiene una carrera inabarcable. Mucha gente dice que se rodeó con los grandes del rock argentino. No, Calamaro es uno de los grandes del rock argentino, indiscutible, que encima sigue vigente. Pero bueno, volvemos a esto. Él deja a Los Rodríguez, donde ahí empezó una etapa más tóxica que quiere en España. Los Rodríguez tuvieron un éxito infernal. La banda termina, él retoma su carrera solista con Honestidad Brutal, un disco espectacular, y de repente pasa esta situación personal, cae en este vórtice negro de drogas, sexo, drogas y rock and roll en el mejor caso, y empieza a grabar en 3 países, en un montón de estudios, 100 canciones, de las cuales termina eligiendo 37. Y es un disco que hoy lo escuchás y son todos 100 clásicos. canciones en 100 cuánto canciones, tiempo? en 9 meses. Fue un verdadero... Para los que no sabemos de música, ¿qué es eso? Es una barbaridad. Pero a ver... Hoy por hoy, cuando uno analiza cómo se graba un disco y demás, hay muchas maneras de enfocar un disco. El disco donde buscas el detalle, el arreglo y demás, o el disco que es apretar rec y le das. Honestidad Brutal. Claro. Calamaro es un tipo, este es un disco mucho más crudo, donde realmente dice muchas cosas. Si analizás las letras, el tipo realmente te dice lo que le está pasando con mucha crudeza, pero con mucho vuelo. Es un disco lleno de rarezas. Tiene una canción dedicada a Maradona, donde los coros los hace Maradona. Tiene una canción compuesta con Mariano Mores. O sea, es realmente un trabajo importantísimo en la discografía del rock argentino. O sea, realmente se están cumpliendo 20 años de un disco mucho más importante de lo que la mayoría de la gente cree. Igual, en su momento fue muy respetado ese disco y tuvo mucha repercusión, pero con los años fue envejeciendo y creciendo más. Inclusive más que Alta Sociedad, que a mí me gusta más personalmente, y sin embargo este disco es más importante. Disco doble, 37 canciones. Lo gracioso es que, por ejemplo, fue el disco más caro en la historia de la discográfica, y lo siguiente que hizo Calamaro después de este disco de 37 canciones fue El Salmón.
O sea, hablábamos de grabar 100 canciones para quedarse con 37, el Salmón fueron 103 canciones editadas, donde grabó muchas más de 100 canciones. Y, o sea, Calamaro es un tipo muy compulsivo en su producción, es un tipo que pone rec y lo que graba queda, muy de primera toma. También tiene temas súper delicados, no es que son discos low-fi o de mala calidad, son discos de muy buena calidad, algunas cosas más parejas que otras a nivel calidad estética, si se quiere, o técnica, pero a nivel artístico es un tipo que te da siempre lo que le pasa, lo que siente. Bueno, como dijiste vos recién, pura honestidad brutal. Me encantó, me encantó. 20 años sí, entonces 20 este años disco. De un disco que recomiendo. Cuando salió, yo lo veía, a mí no me gustó mucho. Venía con Calamaro, que Calamaro tiene ese tipo de... Tiene canciones muy diferentes unas a otras. No, es ecléptico. Es muy loco ecléptico. Eso, ¿no? Porque yo venía de Calamaro, de escucharlo quizás hasta de Los Abuelos, me acuerdo de la época del 80, pero la realidad es que después lo veía y veía como una canción me gustaba y la otra se iba para abajo. Después, pero me costó mucho esa honestidad brutal. Con el Salmón me pasó lo mismo. Uno de los tipos, no es que si me decís que el Salmón, los 103 temas te gustan todos, estás mintiendo. No hay chance. A mí de honestidad brutal no me gustan todos los temas, pero la gran mayoría. Y aparte el que no te gusta, por lo menos tiene algo interesante o le encontrás una vuelta por otro lado. O sea, y el Salmón lo mismo, aunque no te guste todo, porque no todo es quizá estéticamente tan parejo y demás, todo es interesante. Lo que no te gusta tiene historia, o sea, tiene pedigrí, tiene algo más de lo que se escucha. O sea, es muy interesante por eso también saber un poquito el backstage, la historia detrás de esas canciones para entender un poco. Pero muy nada, un artista impresionante. Santo Alaya. Bueno, nada, mañana en el Auditorio Belgrano tenemos un tremendo lujo, quedan muy pocas entradas, hay desde 800 a 1.200 pesos. Lo tenemos a Gustavo Santaolalla, un artista inmenso del rock argentino, que quizá no es un tipo tan rockero, que ganó dos Óscares. ¿Dos o uno? Uno, perdón, me confundí. Grammys, todo tipo de premios, un tipo que está todo el tiempo en movimiento y que aparte está haciendo como un show que se llama Desarmando el Camino, que es un raconto de toda su carrera. Recomiendo mucho a los que les guste la buena música. Mañana es un lujazo muy cerquita de la zona norte en el Auditorio Belgrano. Muy bien, ¿teníamos algo más local? No, bueno, no quedó tiempo. No sé qué día. Bueno, muy bien. Me encantó entonces el tema de Calamaro y Santo Alaya, como siempre, el Pablo, que no es Hernancito Rago, que nos trae siempre la mejor información.